Vamos a entrar de lleno a la palabra de Dios. Si me pueden apoyar ahí en Evangelio según San Lucas, capítulo 19. Únicamente ubíquenlo. Lucas, capítulo 19, verso 1. Vamos a estar ahí meditando en la palabra un momento. Y quiero antes hacer énfasis en algo muy importante que es referente a la palabra de Dios que te voy a compartir en esta tarde que Dios me dio. Yo no sé si usted conoce por ahí a personas que no vienen a la iglesia, personas que son buenas, personas que no se meten en conflictos, personas que económicamente están bien, tienen una familia estable, personas que son reconocidas ante la sociedad como personas buenas. Y nosotros podemos decir lo único que le falta a esas personas es a Cristo en su corazón, para que esa persona sea completa, sea plena. Y si nos vamos a lo espiritual, a nosotros también conocemos hermanos que frecuentemente asisten a la iglesia, se congregan, escuchan el sermón, escuchan la palabra, ofrendan, diezman y ejercen algún ministerio. Pero siempre va a haber algo que nos falta, siempre va a haber algo que necesitamos, y por eso estamos en la casa de Dios, porque necesitamos a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos que Jesús nos hable, que Jesús nos ministre y que Jesús constantemente nos esté dando y nos esté llenando ese vacío, amén, que muchas veces salimos y el mundo muchas veces absorbe y debilita, amén. Por eso necesitamos estar en la casa de Dios, amén. Y así que las personas que nos visitan por primera, por segunda vez, sean bienvenidas. Es una bendición que estén con nosotros, están en el mejor lugar. Ayer estábamos ahí en el centro cívico predicando la palabra, 45, 46 grados, ¿qué le gusta? A las 5 de la tarde. Un ministerio que estamos apoyando ahí, Columna de Fuego. Y a mí me llamó mucho la atención algo que hemos perdido y es lo que te voy a hablar. Nosotros como iglesia estamos próximos a llevar un festival evangélico y tenemos que atender el principal mandamiento de Jesús: ir a predicar el evangelio a toda persona que no conoce de él. Y es lo que la visión de esta iglesia, y vamos a enfocar este mensaje a las campañas que tenemos. ¿Cuántos dicen amén? Evangelio según San Lucas, capítulo 19, verso 1. Yo te quiero hablar acerca de una persona que le hacía falta la última pieza en su rompecabezas. Dile allá a tu vecino: la última pieza en el rompecabezas. Evangelio según San Lucas, capítulo 19, verso 1. Vamos a leer toda la historia. El encabezado dice: Jesús y Zaqueo. Leemos la palabra bendecida en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, dice, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, dice, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió ¿con qué? Con gozo, dice, gozoso. Al ver esto, dice, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Oramos. Señor, te hemos alabado, Señor, te hemos bendecido tu nombre, han dado testimonio de lo bueno, Señor, que eres dador de vida. Gracias, Señor. Ahora, Señor, te pido que uses mi vida, Señor, únicamente como una bocina, Señor, para que tu palabra sea compartida, Dios mío, y sea, Señor,
produciendo un efecto conforme a tus medidas, Señor, al 30, al 60, al 100 por uno, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. La última pieza en el rompecabezas le puse como encabezado. Dice: sin importar los obstáculos, siempre hay formas de acercarnos a Dios. Y Él siempre se acerca a aquel que le busca sinceramente. Podemos ver la historia de Zaqueo en el libro de Lucas, que es el único evangelio que lo cita a Zaqueo, la historia de Zaqueo. Y podemos ver la historia de un hombre que la Biblia nos narra que era un hombre rico, un hombre que se dedicaba a recaudar impuestos. Era un hombre judío, era un hombre que conocía la ley. Aparentemente todo estaba bien en este hombre. Era un hombre que estaba trabajando, pero delante del pueblo, de sus hermanos, era mal visto. Delante del pueblo judío, aquel que se dedicaba a recaudar impuestos era sinónimo de traición, de afrenta. Y Zaqueo, dice la palabra, que ejercía este trabajo, se dedicaba a recaudar impuestos. Y él, dice la palabra de Dios, que no era cualquier hombre. Era un hombre poderoso, un hombre que estaba en eminencia, era un hombre rico. Y dice la palabra de Dios que un día, como tú y como yo, este hombre se enteró, dice, de que Jesús iba a visitar la ciudad donde él trabajaba. Él trabajaba en Jericó, que era una provincia que estaba bajo la jurisdicción de Roma. Y él trabajaba para Roma. Por eso era mal visto por sus hermanos. Pero él un día, dice la Biblia, que se enteró que Jesús pasaba por Jericó. Y él tenía una necesidad. Él tenía algo que le faltaba. Aparentemente podíamos ver en Zaqueo que tenía todo. Era un hombre acaudalado, un hombre que tenía una posición, era un hombre que tenía honorabilidad y respeto. Era un hombre que no ocupaba de nadie. Pero siempre vamos a ocupar como Zaqueo nosotros de Jesús. Dice la Biblia que cuando él escucha que Jesús iba a pasar a Jericó, él salió. Qué importante, me llama mucho la atención la vida de Zaqueo a mí, porque la Biblia no me registra. Pero vamos y queremos pensar que él tenía familia, él tenía esposa y tenía hijos. Zaqueo tenía dinero y tenía provisiones, pero él también tenía una familia. Tenía una esposa, tenía hijos. Y él, dentro de su corazón, él sentía que le faltaba algo. Él tenía una necesidad. Él quería conocer a Jesús. Él tenía una curiosidad. Y déjame decirte que yo vine a Jesús. Dice la palabra, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Pero yo vine a Jesús con una necesidad. Y vine a Él por curiosidad. Porque yo escuché el mensaje de Dios. Yo escuché la palabra de Dios que estaba siendo compartida. Y cuando alguien escucha la palabra de Dios que no conoce a Jesús, muchas veces vienes con problemas, vienes receptivo, vienes con necesidad. No quiero decir que nosotros no tengamos necesidad. Obviamente estamos aquí porque le adoramos, pero también porque necesitamos que Él sea propicio a nuestra necesidad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Zaqueo, en ese sentido, en ese orden, él salió muy temprano de su casa y dijo: hoy es el día que Jesús va a visitar Jericó. Jericó era una ciudad rica en exportación, en bálsamo, en medicina. Era una ciudad acaudalada en ese tiempo y él era un hombre honorable. Él no tenía por qué salir, pero muy de mañana él tomó la decisión y dijo: hoy voy a salir y voy a conocer a ese hombre, dijo. A ese hombre de que tanto hablan, hoy lo voy a conocer. Y cuando sale Zaqueo de su casa, con ese pensamiento, con esa intención, ya estaba en su corazón, ya estaba predispuesto en su corazón, y nada lo iba a detener. Él iba a cumplir el propósito, él iba a cumplir la misión. Déjame decirte que cuando tú tienes una fuerte necesidad, cuando te falta la última pieza en tu rompecabezas, cuando tienes un problema, cuando tienes una necesidad, tienes que venir a Jesús. Y nadie tiene que detener, nadie tiene que entorpecer, nadie tiene que truncar. Tú tienes que brincar cualquier obstáculo, cualquier tope que haya, tú lo tienes que brincar. Dice la palabra que uno de los problemas de Zaqueo
es que era pequeño. Y la palabra de Dios nos dice a nosotros que bienaventurados somos nosotros los que le hemos creído. La palabra Zaqueo significa limpio y puro. Y podemos ver que Zaqueo no era ni limpio ni puro en ese momento, porque él se dedicaba a algo deshonesto, a robar, a defraudar, a transear al hermano. Él se dedicaba a algo deshonesto. Él no era recto delante de Dios y era juzgado tal vez por los hermanos, como usted y yo muchas veces podemos señalar o criticar a alguna persona. Pero Jesús no se fijó en eso, ni él tampoco se fijó en eso. Él tenía un objetivo puesto y él salió. Y uno de los obstáculos de Zaqueo es que era pequeño. ¿Cuántos chaparritos hay aquí? Dice un pastor: el mejor perfume se guarda en frascos pequeños, dice. Así que si usted es chaparrito, gloria a Dios, porque dentro de usted, como dentro de mí, aunque esté alto, está el Espíritu Santo. Dios bendiga a los chaparritos. Entonces, de lo bueno poco, amén. Entonces Zaqueo, primeramente, él tenía, tal vez ante la gente, tenía esa discapacidad porque era chaparrito, era pequeño. A él no le interesó, porque él estaba pensando: tengo dinero, tengo familia, tengo casa, tengo un buen trabajo, pero algo dentro de mí, hay un vacío en mi corazón, una necesidad en mi corazón, y eso solamente Jesús lo puede llenar. Eso solamente Jesús, si viene a mí. Pero él tomó la decisión de salir. Qué importante es que usted haya dejado hoy en esta tarde, escuche bien, la comodidad de su casa, la refrigeración, el Netflix, no sé, algo que dejó en su casa, su comida porque llegó tarde del trabajo, pero está aquí. Tomó la decisión de salir porque a usted le interesa ser bendecido y que su casa sea bendecida. En ese sentido salió Zaqueo, salió y tuvo que enfrentar ese obstáculo de que él era pequeño. Y cuando llegó, dice, una gran multitud, dice, otro obstáculo. Puede decir: ¿cuántos obstáculos tuve para estar en la casa de Dios en este día? Enfermedad, economía, transporte, falta, no sé, problemas con mi esposo, con mi esposa. Pero hoy usted venció. Hoy usted está en el mejor lugar. Hoy Dios le va a dar una victoria grande a usted. Dice la Biblia que él cuando llegó, ok, era pequeño, pero otro problema, otro obstáculo. Dice que había mucha gente. Mucha gente. Y yo me pongo a pensar, si él era alguien honorable, alguien de poder, alguien con respaldo del Imperio Romano, para él hubiera sido fácil ordenar tal vez a unos soldados que se quitaran y que él pudiera ver a Jesús. Pero algo tan importante que Jesús aprecia de nosotros es que lleguemos a Él con un corazón constrito y humillado, que lleguemos a Él en humildad, que lleguemos a Él reconociendo que tenemos un problema y que necesitamos que Él sea propicio a nosotros, que Él atienda cuando nosotros le reconocemos. Entonces Zaqueo dijo: me voy a meter entre la multitud, me voy a ir entre la multitud corriendo y me voy a subir a aquel árbol. Otra cosa, para la cultura judía, el correr, siendo un hombre de reconocimiento, de poder, subirse a un árbol, correr, era sinónimo de afrenta. Era mal visto. El correr, el subirse a un árbol, era sinónimo de cobardía. Pero a Zaqueo no le importó la situación, no le importó las opiniones de la gente, no le importó lo que la multitud tal vez le iba a decir. Allá va el defraudador, allá va el estafador, allá va el tranza. No le importó. A usted y a mí tampoco nos importaron en su momento, y no nos siguen importando lo que la gente piense de nosotros. Que estamos locos, gloria a Dios. Que después de espinado te pones el guarachi, gloria a Dios. Que estás ahí porque te conviene, gloria a Dios. Así es, estoy aquí porque me conviene. Zaqueo tuvo que hacer a un lado, hermano, para que usted me entienda, todo lo que la gente podía opinar de él. Para llegar a su objetivo, él tuvo que ponerse en su mente ese compromiso y esa responsabilidad de llegar al objetivo. Una vez que él llega, dice la palabra de Dios, llega al árbol y se sube. Él llegó a ese árbol con una insatisfacción. Por algo buscó a Jesús. Yo por algo busqué a Jesús. Por algo usted está buscando a Jesús en esta tarde. Porque dentro de usted o hay un problema
o hay una necesidad, o hay una satisfacción, o quiere llenarse de Jesús. Pero por algo estamos aquí en esta tarde. Por algo. Había una insatisfacción en él. Y esa insatisfacción lo llevó a la curiosidad de ir a conocer a Jesús. Dice que él va, se acerca, llega, pasa la multitud y se sube a un árbol. Y en ese árbol dice que iba entrando Jesús a la ciudad. Y cuando él iba entrando a la ciudad, puede decir usted, imagínate tanta gente. Y Zaqueo allí en un árbol escondido. Y Jesús pasando y se para directamente, exactamente en el árbol. Y le hace la siguiente invitación. Verso 5 dice: cuando Jesús dice llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, dice, le vio. Y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque es necesario que hoy pose yo en tu casa. ¿Casualidad? No. ¿Propósito? Sí. Usted está aquí porque tiene un propósito de Dios. Usted está aquí porque tiene un llamado de Dios. Usted está aquí porque Dios quiere bendecir su casa, quiere bendecir su familia. Y Jesús se está parando enfrente de usted en esta noche. Piénselo de esa manera. Imagínate qué poderoso que Jesús se paró enfrente de Zaqueo, miró hacia arriba y le miró y le llamó por su nombre. Jesús nos conoce. Antes de que te formaste en el vientre de tu madre te conocí, dice. Antes de que nacieses te santifiqué y te di por profeta de las naciones. Él conoce hasta el último pelo de nuestra cabeza, está contado por él. Qué poderoso fue esa palabra para Zaqueo. Zaqueo desciende, le hizo un llamado express, rápido. No le dijo, ay, cuando quieras, no, date prisa, le dijo. Date prisa. ¿Cuánto tiempo tenemos usted y yo que Dios nos hizo esa invitación? Que Dios nos hizo ese llamado. Que Dios se paró enfrente de nosotros y nos dijo, ven y sígueme. Quiero pensar, la Biblia tampoco me lo dice, pero hubo otro recaudador llamado Mateo, Leví, que también le hizo el llamado y él dejó también ahí las bolsas, el motín de dinero y siguió a Jesús. Tal vez Mateo también iba con Jesús cuando llegó con Zaqueo. Y le testificaba y le decía, mira, tienes que seguirlo, es tu mejor elección. Y en ese momento dice la palabra de Dios que Zaqueo, mirándolo fijamente, descendió, dice, a prisa, bajó de ese árbol. Y cuando él baja le dice lo siguiente. Entonces dice, él descendió a prisa y le recibió, dice. Sabemos que Zaqueo puro limpio no aplicaba Mateo 5 versículo 8. Bienaventurados los limpios y puros de corazón, porque ellos verán a Dios. No aplica todavía. Zaqueo necesitaba una transformación. Zaqueo necesitaba estar cara a cara con Jesús. Jesús tomó la iniciativa. Dar el primer paso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Sabe que muchas veces, hermano, Jesús nos hace la invitación constantemente? Cada sermón, cada prédica, cada miércoles, cada domingo en las calles, aunque conozcamos a Jesús, nos está haciendo la invitación a servirle. A servirle. Zaqueo recibió la invitación y bajó. Muchas veces usted y yo tenemos curiosidad de Jesús. Queremos ver qué hace con alguien. Queremos ver si hay una sanidad para pasar. Queremos ver si hay un milagro. Queremos ver si hay un milagro de restitución de economía. Queremos ver tantas cosas. Y estamos como Zaqueo. Subimos y estamos cómodos, plácidos, viendo, observando, mirando. Zaqueo quería verlo, pero Jesús no quería verlo. Quería habitar, quería posar en su casa. ¿Estamos entendiendo eso? Jesús miraba más allá. Él traía una necesidad. Él quería que la última pieza del rompecabezas en él fuera sellada. Entonces cuando él recibe esa invitación, él baja.
Y cuando él baja, él ya baja transformado, porque esa palabra que lo llamó por su nombre sacudió su espíritu. Yo no sé si usted ha recibido una palabra que haya simbrado su espíritu. Si un día le dijeron que usted iba a ser bendición para muchos jóvenes, para muchos varones, para muchos matrimonios, que iba a llevar el evangelio y se iba a extender no nomás en su estado, sino en muchos estados, o tal vez a las naciones, porque Dios nos da llamados pequeños. Fuimos llamados a servirle. Entonces Zaqueo sentía una insatisfacción porque lo tenía todo, aparentemente, pero no tenía nada. No tenía el Espíritu Santo dentro de él. Muchas veces podemos tener muchas cosas, pero si Jesús no está en el asunto, de nada sirve. Si Jesús no está atendiendo los problemas y las necesidades y está con nosotros, de nada sirve. Dice, la sorpresa de ser conocido, dice, descubre que Jesús sabe quién es. La palabra de Dios nos dice en el libro de San Juan, capítulo 10, verso 27, mis ovejas conocen mi voz, dice, saben quién soy. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen, dice la palabra de Dios. Usted sabe que Jesús no sabe cómo actuamos, qué necesitamos, qué ocupamos. Somos sus hijos. Y Él nos está constantemente invitando. Él nos está constantemente llamando. Ese problema que tal vez usted y yo traíamos y que muchas veces queremos solucionar nosotros en nuestras fuerzas, Jesús lo quiere solucionar. Jesús lo quiere tratar. Jesús quiere operar en el problema. Pero tenemos que bajar de ese árbol. Tenemos que bajar de ese árbol y atender la invitación de Jesús. Muchos estamos en ese sicómoro cómodamente y con un problema, con una necesidad. Y mucha gente deseando estar en esa posición que usted y yo estamos. Que Jesús nos hable por nuestro nombre. Gente que está ahorita en hospitales, que está en situación de calle, gente que tal vez el día de mañana no lo va a ver y usted y yo estamos en ese sicómoro. Y Jesús nos hace un llamado inmediato a que descendamos, porque hay un propósito en esto. Él quiere poner la última pieza del rompecabezas en tu vida. Y la última pieza del rompecabezas se llama Jesús. Jesús, se llama Espíritu Santo. ¿Van a venir problemas? Sí, pero el antídoto se llama Espíritu Santo. Zaqueo entendió su llamado. Iglesia, tenemos que entender el llamado. Vienen dos fines de semana de campaña y hoy la iglesia estamos insensibles, estamos apáticos. Queremos predicar en la pura refrigeración, tal vez queremos estar cómodos. Y tanta necesidad que hay allá afuera, que la gente necesita, sale de sus casas a buscar, como salió Zaqueo, para tener un encuentro con Jesús. Y tú eres portador. Tú eres el enviado. Tú eres el discípulo. Tú eres aquel que Jesús dejó aquí en la tierra como un embajador de su evangelio, para llevar el mensaje de vida. A mí no me llevaron el mensaje a la iglesia. A mí me lo llevaron a un parque, a un lugar tal vez que no olía de lo mejor. Ahí estaba yo. ¿A dónde llevaron el mensaje a tu vida? Tuviste que salir por curiosidad y escuchaste un mensaje y Dios tocó tu vida. Así fue conmigo. Así fue conmigo. Entonces ya hubo una transformación ahí. Dice, ahora cuando alguien es transformado, empieza a ser generoso. Dice la palabra, y en esto me voy a centrar un poco y aquí voy a terminar, no voy a predicar mucho. 2 horas y se acaba esto, no se preocupe. Dice la palabra, al ver esto, dice, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Qué tremendo es cuando usted conoce a Jesús y su propia familia empieza a criticar. Sus propios amigos lo empiezan a dejar.
Sus propios amigos en el trabajo empiezan a desaparecer y cuando menos piensa no hay nadie, pero está Jesús. Y Jesús lo llena todo. Y empieza a conocer nuevas amistades, nuevos hermanos y todo empieza a ser hermoso. Porque eso viene Jesús. Dice, entonces dice, Zaqueo, ya había entrado Jesús, ya estaba posando Jesús en su casa, dice. Entonces Zaqueo, dice, puesto en pie, dijo, Señor, dice, he aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Zaqueo era un hombre rico, poderoso. Era un hombre acaudalado. Cuando alguien es transformado por el poder del evangelio, por el poder del Espíritu Santo, déjame decirte que ahí empieza, cuando alguien empieza a ser generoso, empieza a ser empático con las personas, empieza a sentir el dolor de las personas. ¿Por qué te digo esto? Un ejemplo muy simple, mira, muy simple. Hace una semana iba con mi esposa y mi niño. Íbamos a cargar gasolina aquí para el lado de Costco. Y estaba haciendo un calorón. Y llevamos una botellita de agua. Sudorosa todavía. Y mi niño traía sed. Y llegamos a un semáforo y vimos a una persona que estaba limpiando vidrios. Y esa persona, eran como las 2 de la tarde. Esa persona parecía, yo lo vi, que le iba a dar un golpe de calor, que esta persona en cualquier momento iba a caer. Y yo lo vi y abrí mi vidrio y le dije, varón, Dios te bendiga, mira, una botella de agua. Se la di, se la pude haber dado a mi niño que venía conmigo o a mi esposa, pero para mí dije, él la necesita. Yo puedo llegar a un Oxxo y puedo comprar alguna otra botella de agua. Muchas veces ejemplos tan simples. Dios nos dice, date la vuelta y háblale. Date la vuelta y dale un taco. Solamente dile que Cristo lo ama. No lo hacemos. O nomás yo. No digan amén tan fuerte. Cuando Cristo empieza a transformar las vidas y los corazones, uno empieza a ser bondadoso, empieza a ser generoso, empieza a retribuir. Aquí en la iglesia he conocido hermanos que son generosos, que son bondadosos. Me han hablado por teléfono. Y tal vez no es un problema económico, tal vez no es un problema familiar. ¿Cómo estás, hermano? ¿Ocupas algo? Aquí estoy. Dios bendiga a esos hermanos. Personas que atienden el llamado. Y usted es uno de ellos. Uno de ellos. Dice la palabra, él fue generoso. Otra cosa que él hizo cuando Cristo cambia las vidas de las personas. Zaqueo estaba insatisfecho. Cuando alguien es lleno, se le ve, transmite. Cuando alguien es lleno del Espíritu Santo, quiere retribuir, quiere regresar, quiere dar. Y él dice lo siguiente: y aquí dice, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo, dice, he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado, dice la Biblia. Cómo Dios cambia un corazón de una persona. No me gusta hablar mucho de mi vida en este lugar, en el púlpito, pero 23 años de mi vida yo defraudé y deshonré a muchas personas, porque yo fui defraudado de pequeño. Yo no crecí con mamá y con papá. A mí no me retribuyeron nada de pequeño. Te podría decir que la vida fue injusta conmigo de pequeño. Yo no me crié, yo no conocí a mi papá hasta los 23 años. Crecí con mis abuelos, personas duras, recias, que me inculcaron valores y principios, claro que sí. Pero nunca recibí de ellos una palabra de amor, un abrazo, un te quiero. Nunca me dieron eso. Yo crecí frío. Y yo miraba a la gente, a mis amigos con sus papás, en los cumpleaños, en el Día de las Madres, en el Día del Niño, en las Navidades, regalos, abrazos, besos. Y me volví tan insensible y tan duro que hoy en Escuela para Padres pude entender muchas cosas. Y Dios bendiga ese proyecto.
Y yo me sentí tan falto, tan carente de amor, de cariño, de consuelo. Y esa fue mi vida pasada. Yo sentí que a mí me debían mi familia, mis amigos, las relaciones sentimentales que tuve anteriormente. Pero hoy en Cristo entendí que, como dice la palabra, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Entendí que Él era mi padre, pero Escuela para Padres vino a reforzar aún más eso. Pero cuando Cristo vino a mi vida, cuando Cristo hizo un cambio en mi vida, y fue un cambio, hermano, radical, de ser la persona más grosera y más grotesca a no decirte ni una grosería. Usted se hubiera sorprendido. Groserísimo, un cerillito, explosivo. Pero un día salí de mi casa como Zaqueo, con una curiosidad y una necesidad y una insatisfacción en mi corazón. Y Jesús se presentó delante de mí y me dijo: date prisa, desciende, es tu tiempo. Bajé. Cristo empezó a transformar mi vida. Empecé a ver la vida difícil que pasé. Él cambió mi lamento en baile. Él transformó un corazón duro y supe lo que era. Yo no lloré ni cuando mi abuelo falleció. No pude llorar. Estaba bajando el ataúd y yo lo miraba que estaba bajando. No sentía. Le lloré después que conocí a Jesús. Mi padre me abandonó para mí. Y yo cuando lo conocí dije, en aquel tiempo antes de conocer a Jesús, cuando yo conozco a mi padre lo quiero matar, porque Él me abandonó, Él me dejó y nunca estuvo conmigo. Por algo Jesús no llegó a mi vida ni antes ni después, llegó a tiempo. Cuando Jesús llegó a mi vida, a los 5 meses conocí a mi padre. Le dije a mi mamá: mamá, quiero conocer a mi papá. No, mi hijo, pero ¿cómo que no, ya no, quiero conocer a mi papá. Va, investiga dónde está, lo trae a mi casa aquí en Mexicali, a casa de mi mamá, lo conozco. Empezamos a hablar, no le puedo decir que sentí un amor, le mentiría, pero empezamos a tener un trato, una relación. Empecé a preguntar, a cuestionar, preguntarle cosas. Él es cristiano, se crió en la iglesia apostólica en Ensenada. Su esposa, porque mi madre fue la que se metió en el matrimonio en aquellos años. Cuando ella me vio como un hijo de ella. Con tanto amor la señora, que dije: la señora me va a rechazar porque yo fui producto No. Cristo tiene el control de todo. Cuando ella me vio, ella me abrazó, me dijo: mi hijo, tu papá siempre me hablaba de ti. Y me explicaron muchas cosas, basura que en aquel tiempo yo creí. Pero en Cristo Él me empezó a retribuir muchas cosas, me empezó a dar muchas cosas, empezó a sanar mi corazón. Porque aún aunque conozcamos a Cristo, hay heridas que tú traes. Yo no sé si usted traiga heridas en esta tarde, pero de ser una persona tan dura y tan resentida, por eso a veces cuando predico no me río mucho, hermano, pero sí me río. Y hoy que tengo hijos, hoy que tengo esposa, yo en aquel tiempo perdí una mujer y dije: se me fue el amor de mi vida. En aquel tiempo no sé si dejé o no dejé hijos. Te lo soy honesto. En aquel tiempo dije: no, quiero conocer a mi padre nomás para esto. Hoy conozco a mi padre y está bien, gracias a Dios. Tengo una esposa maravillosa porque Dios tenía lo mejor para mí. Dios tenía los hijos para mí que yo anhelaba. Aunque después de 5 años sin poder tener hijos, Dios fue bueno conmigo y me mandó 2 hijos. Dios me empezó a retribuir. Dios me empezó a dar, y a manos llenas. Yo no tenía una carrera profesional. Ella fue un impulso para mí. Dios me ayudó a terminar mi carrera. Siempre dejaba las cosas a medias, nunca terminaba nada. Cristo me empezó a retribuir. Cristo me empezó a dar. El evangelio es tan sencillo y tan práctico que no ocupas decir tantas palabras. Solamente abrir tu corazón a Jesús. Así como Zaqueo, a mí me faltaba la última pieza en el rompecabezas, y Cristo lo fue. Y Cristo me empezó a dar y me empezó a retribuir. Entonces, una vez que yo conozco a Cristo, entiendo que tengo que retribuir como lo fue Zaqueo.
Yo te dije, fui carente de amor, fui carente de padre, fui carente de tantas cosas, pero Cristo cambió mi lamento en baile, en gozo. Entonces ahora que yo le conozco, no me dieron abrazos, no me dijeron te amo, te quiero. Esa frialdad la estoy retribuyendo en mis hijos. Les digo que los amo, que los quiero, que son lo mejor que Dios me ha dado. No me canso de decírselo a mi esposa. ¿Hay problemas en mi matrimonio? Claro que sí hay problemas, pero con la ayuda de Jesús Él nos retribuye. Yo no sé si usted tiene que retribuir algo en esta noche, algo que tal vez en su pasado no recibió, pero que usted tiene una esposa hoy en día, usted tiene unos hijos hoy en día maravillosos, usted tiene un matrimonio estable en este momento. Y si en algún tiempo no le retribuyeron o vio cosas que no eran correctas, usted tiene que retribuir, porque tuvo un encuentro con Jesús, tuvo ese encuentro maravilloso con Jesús, y que ahora usted está retribuyendo. Zaqueo entendió eso. Zaqueo dijo: si yo le he robado a alguien, se lo regreso. Tal vez le robaron amor, devuelva el amor a su esposa, devuelva el amor a sus hijos. Haga todo lo que la palabra nos dice que tenemos que hacer: ser benévolos, ser buenos con las personas. Entonces, Zaqueo salió por una curiosidad, se encontró con un llamado. Zaqueo, siendo un recaudador de impuestos, iba a llevar una bendición tan grande a su casa, una bendición tan grande a su familia, porque la bendición, sí, la salvación es personal, pero la palabra me dice que también cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y la palabra es rema y la tengo que creer, y sé que mis generaciones alcanzarán esa palabra, esa bendición, esa promesa. Entonces, en ese sentido, Zaqueo, por hacer algo personal, no se daba cuenta que Jesús iba a llevar una salvación tan grande a su casa. Y aquí te viene la palabra que te quiero dar en esta noche. Jesús dice, no se detiene ante la multitud. Usted tampoco se ha detenido. Dice, no se intimida por las ramas donde usted está elevado. Si usted necesita a Jesús y le hace el llamado y usted baja, Jesús va a hacer la obra en su casa, Jesús va a hacer la obra en su familia. Dice, el llamado es personal. Él te conoce y sabe quién eres. ¿Cómo le dijo Jesús a Zaqueo? Le llamó por su nombre, le dijo, Zaqueo, desciende, date prisa. Le hizo un llamado inmediato. Él lo atendió. Dice, Zaqueo quería conocer a Jesús, lo logró. Superó obstáculos, lo logró. Bajó de ese árbol y fue bendecido. Dios te dice, hoy baja de ese árbol. Yo quiero, como lo hizo conmigo, pequeño testimonio que te di. Él sanó estructuras en mi corazón. Él transformó mi vida. Algo de que yo pensé que jamás iba a pasar, en un abrir y cerrar de ojos, Jesús lo hizo conmigo. Jesús retribuyó tantas cosas, tantas carencias, y en Él hay plenitud de gozo. En Él lo encontré todo. En Él encontré dicha, amor, paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Uno anda afuera muchas veces sin conocer a Jesús. Dice la palabra, huye el impío sin que nadie lo persiga. Así es muchas veces el enemigo cuando está atacando tu mente. Pero Zaqueo atendió su insatisfacción. Y hay tantas estructuras en nosotros. Como hay una alabanza de hecho que dice de Zaqueo, entra en mi casa, dice, toca mi estructura, sana todas mis heridas, dame de tu santidad, quiero amarte más y más, dice la palabra. Zaqueo estaba siendo transformado, tenía problemas, pero algo que me llama la atención de Zaqueo, y te lo voy a decir, ¿sabes qué es? Que él tenía sentido de identidad. Él sabía quién era. Él sabía que era de quién era descendiente. Él sabía su origen. Y en ese sentido de identidad, él fue a conocer a Jesús. Dice la palabra, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos hemos aceptado a Jesús? A todos nosotros es esa promesa, ese sentido de identidad, de poder presentarnos a Jesús y decirle, mira Jesús, aquí estoy. Quiero retribuir a mi familia, quiero retribuir
a mis hermanos, quiero retribuir a mis amigos, quiero ir a predicar tu palabra por esa transformación que hiciste en mi vida. Quiero ir y atender el llamado. Si en un tiempo fui deshonesto, fui desleal, hoy quiero ser generoso. Hoy quiero retribuir. Y sabes que Dios, cuando Dios nos da, hermano, nos da manos llenas. Yo no te puedo decir que tengo un Dios con D minúscula, un Dios que da medias. No. Te voy a decir, todavía le faltaba algo a Zaqueo. Todavía le faltaba algo. La última pieza en su rompecabezas todavía no embonaba bien. Estaba como cuando haces un rompecabezas con tu hijo y está la última pieza y como que todavía, ya la hice, dice, ya la hice, pero todavía no cae. A él le faltaba todavía algo. Imagínate esta palabra tan poderosa que Dios le dijo. Yo no sé si aquí toda la familia que está congregada es salva. Yo vengo de una familia que todavía no somos salvos en su totalidad. Tengo mucha familia en Sinaloa, tengo mucha familia en Ensenada y todavía no conocen a Jesús. Mi madre es bautizada, mi hermano es bautizado, sí, mi padre es bautizado, la familia cercana. Pero hay mucha familia que, incluso familia que está cercana contigo, que tal vez no es convertida, pero Él es el complemento. Jesús es un combo, si así lo quieres llamar. Jesús abraza y abraza con amor y te da la bendición completa. Dice lo siguiente, imagínate esta cena. Jesús ya está con Zaqueo y Zaqueo entendió y Zaqueo fue transformado y Zaqueo fue convertido y Zaqueo empezó a ser generoso, a ser bondadoso, a retribuir, a dar. Y Jesús le dice, mira Zaqueo, todavía te falta algo. Quiero darte algo más. Pues ¿qué es, Señor? ¿Qué es? Es eso que dejó en la casa cuando él salió. Su familia, sus hijos, su esposa. Siempre la salvación entra por uno en la casa. Por uno. Por alguien que escucha la palabra. Y le dice lo siguiente. Jesús le dijo, hoy ha venido, le dice, la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Cuando él recibió esta palabra, fue gozoso y entendió que la bendición que lo alcanzó a él alcanzaba a su familia, alcanzaba a su esposa y alcanzaba a sus hijos. Dígame usted si Jesús no es bueno. Jesús es maravilloso. Jesús es bondadoso. Y muchas veces pensamos que esta palabra de Zaqueo es para las personas de afuera, sí. Pero Jesús y Zaqueo tienen una conversación y Zaqueo es hijo, es descendiente de Abraham. Esta palabra es para nosotros. Pero muchas veces, hermano, tenemos que entrar. Tenemos que entender de dónde Dios nos sacó. Y todo lo que Dios nos ha retribuido en este tiempo, retribuirlo con nuestra familia y llevarlo afuera. Dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Hermano, yo pienso que si usted conociera, si usted le vieran, y yo sé que mucha gente le ha dicho a usted, usted ya no es la misma persona. Algo le pasó a usted, usted es diferente. Algo hay en sus ojos especial. Yo me acuerdo cómo era antes y cómo es ahora usted. Que su testimonio hable, hermano, por sí mismo, su testimonio. Y es ahí como muchas veces nos habla la Biblia en el libro de San Juan, capítulo 3. La historia de Nicodemo. También aquel hombre tuvo que llegar a Jesús de noche, dice, para hablar con Jesús por curiosidad. Y Jesús se le manifiesta siendo alguien importante, un doctor de la Biblia. Zaqueo llegó y se llevó toda la bendición. Yo le invito a usted que usted se ponga de pie en esta noche.